Que Dios les bendiga. Nuestro deseo es poder compartir la palabra del Señor. Y queremos hacerlo de una manera simple, hacerlo de una manera fácil de entender. Y si así Dios lo permite, vamos a tocar durante los días sábados, vuelvo a decir, si Dios los permite, una serie de temas relacionados para entender de forma simple el Evangelio. A veces llevamos tiempo en la iglesia y no entendemos cosas que son, entre comillas, básicas o simples de cómo Dios nos ha bendecido y de lo bendecido que somos de conocerle. Amén. Amén. Así que el tema de hoy se llama la reconciliación. ¿Ya? Amén. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1, como el texto principal del estudio. ¿Ya? Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. El método que tenemos, que el que hemos ocupado también los días jueves cuando compartimos con los hermanos el día jueves, que es que vamos leyendo los textos bíblicos, pero también vamos a ir interrumpiendo a la hermana, así que no quiero sonar medio roto si ustedes ven que yo interrumpo a la hermana, es parte del estudio, ya está todo planificado, ¿cierto? Amén. Amén. Así que Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, el tema del día de hoy tiene como título la reconciliación. Pero no vamos a hablar de la reconciliación cuando hay un conflicto entre hermanos, cuando hay un conflicto en la familia, cuando hay conflicto en los trabajos, los amigos. No vamos a hablar de ese tipo de reconciliación, sino que vamos a hablar de la reconciliación que hay entre Dios y el ser humano. Amén. Amén. Para entender por qué tiene que haber una reconciliación, vamos a leer primero lo que nos dice Juan capítulo 15, el versículo 14 en adelante. Amén. Dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya. En primer lugar, Jesucristo hablando, en esta enseñanza que Él enseña acerca de cómo permanecer en Él. Y habla acerca de que nosotros podemos ser amigos de Dios. Pero pone una condición para ser amigos de Dios. ¿Cuál es? ¿Que debemos ser sus amigos? Su hermano. No. Léalo de nuevo, por favor. Vosotros sois mi amigo si hacéis lo que yo os mando. O sea, ¿cómo yo me puedo convertir en amigo de Dios si yo hago lo que Él nos manda. lo que Él nos manda, ¿cierto? ¿Y dónde está lo que Él nos manda? En la palabra. En la palabra del Señor. Ya. Todo ser humano y toda persona que no conoce al Señor no vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ya? Amén. Vive de acuerdo a sus pensamientos, a sus deseos, a su carne y a todo lo que él piensa que es mejor, ¿cierto? Amén. Pero cuando el hombre y la mujer conoce al Señor, comienza a vivir guiado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos trae la revelación de la palabra del Señor y nos enseña como un manual de vida la palabra de Dios, nos enseñan los pasos a seguir y cómo debemos vivir y cómo tiene que ser nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, como les decía, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que hoy os mando. Quiere decir que como le vuelvo a decir, para ser amigo de Dios había que cumplir el requisito de vivir como Dios quería que nosotros viviéramos. Amén. ¿Cierto? Amén. Y antes de conocer al Señor nadie lo hacía. Por ende, nadie es amigo de Dios. Pero cuando conocemos al Señor y empezamos a vivir conforme a como Dios quiere que vivamos, ahí podemos ser hechos amigos de Dios. Entonces la persona que no conoce al Señor no es amiga de Dios. ¿Ya? Amén. Es el primer punto. Número 2, Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4. Ya dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya, aquí el punto intermedio no existe. O somos o no somos. ¿Ya? Aquí no existe esa posición intermedia de que un poquito para allá y un poquito... No. ¿Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios? Esto es bien simple. Y si somos amigos del mundo, y cuando habla del mundo, no quiere decir... porque todos nosotros hacemos cosas que son del mundo todos los días. Salimos a trabajar, recibimos un sueldo, cuando nos toca de repente ir al dentista, ir al médico, ir al banco, son cosas del mundo, ¿cierto?
pero son parte del diario vivir del ser humano. ¿A qué se refiere cuando no seamos amigos del mundo? Sino que el mundo no tenga influencia en mi vida y que el mundo me enseñe cómo yo tengo que vivir, ¿cierto? Amén. Es como ahora pasa algo bien particular. Los mismos que nos quieren enseñar, que nos quieren decir que hay que matar a los niños antes de nacer, son los mismos que nos quieren decir cómo tenemos que criarlos. O sea, hay una contradicción tremenda. ¿Por qué? Porque ellos viven de acuerdo a una ideología, un pensamiento, alguna idea. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a lo que nos dice la Escritura. Amén. Y si somos amigos del mundo, vivimos como el mundo nos dice. Si somos amigos de Dios, vivimos de acuerdo a como la Escritura nos dice. Amén. Entonces, el ser humano no es amigo de Dios porque no vive conforme a su palabra y porque es amigo del mundo. ¿Ya? Se va dando cuenta de que rompemos inmediatamente con la creencia que tienen otras religiones que todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que Dios tiene a sus hijos, pero también la Biblia dice que hay un grupo de personas que son las que no conocen al Señor, dentro de las cuales estuvimos nosotros también, que está enemistada con Dios. ¿Ya? Mire, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿1 hasta el 3? Sí. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya, la persona que está en pecado está muerta, espiritualmente está muerta, ¿cierto? Y todos nacemos en pecado, nacemos en una condición de ser humano, una condición de pecado. Y todos, absolutamente todos, estamos en muerte. Amén. No por culpa del hermano de allá, de mi papá, de mi mamá, no. ¿Por culpa de qué? De mis delitos y de mis pecados. O sea, Amén. Mi condición propia me lleva a la muerte, ¿ya? Sigamos leyendo, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya, yo cuando no conocía al Señor, nótese, mire, va a sonar bien raro lo que le voy a decir, pero nosotros no teníamos decisión propia. Nosotros la decisión que teníamos era seguir los deseos de nuestra carne y decir los deseos del príncipe de este mundo. Amén. Nosotros no hacíamos lo que queríamos, sino que hacíamos lo que el príncipe de este mundo quería. Y por eso el ser humano vive en pecado, vive en desorden, vive una vida totalmente contaminada. Aunque piense que vive moralmente bien, su corazón es pecaminoso y mi corazón es pecaminoso y por eso yo estoy alejado de Dios. Amén. Amén. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, un poquito, de nuestra carne. ¿Cómo se llama ese deseo de la carne? Concupiscencia. Concupiscencia, bien. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, nótese esta afirmación. Cuando el hombre y la mujer está sin Dios, en la condición sin Dios, eres hijos de ira. O sea, la ira de Dios un día va a caer sobre esa persona. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que un día, absolutamente todo, vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero para algunos que no conocen al Señor, ese va a ser un juicio de condenación. La mano de Dios y la ira de Dios y el castigo de Dios va a caer sobre esas personas que están alejadas de Dios. Pero la persona que conoce al Señor, la Biblia dice que no hay juicios para el que está en Cristo. O sea, no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios que debería caer sobre mí, cayó sobre Cristo estando en la cruz del Calvario. Y el sacrificio que hizo Cristo en la cruz sustituye el precio que yo debía pagar. Amén. ¿Ya? Eso se llama Gracias, Señor. Justificación, ¿no? tibio, ¿ya? No es gracia ni justificación. Justificación lo vamos a ver más adelante y gracia también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero eso se llama redención, que también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Redimido. Claro, redimido es cuando alguien paga mi deuda. Amén. Ya imagínense que usted tiene una deuda, no sé, en Falabella, y viene su esposo y le paga la deuda y usted no se entera, y después llega a la casa y está pagada la deuda y ya. Eso lo podríamos ver de esa forma. Cuando alguien, y usted sin merecerlo, le pagan la deuda, eso se llama redención. Y hermano, la deuda que había que pagar era muerte, era juicio y condenación. Pero Dios en su amor y en su bendita misericordia nos amó primero y permitió que su Hijo amado Jesucristo diera su vida pagando el precio de nuestro pecado para darnos la libertad que tenemos el día de hoy. Amén. Amén. Entonces,
dice la Biblia que no éramos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque no hacíamos lo que Él decía. No éramos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque éramos amigos del mundo. Y no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios, pues hermano. Ya no podemos estar ahí, como dijo un hermano ahí por ahí más temprano, no podemos ser ni chicha ni limonada, pues, hermano. O somos o no somos, pues hermano. Amén. Hermano, si eso pasa, pues, Amén. o usted nos ha ido a comprar al supermercado y compra esos tarritos que dicen salmón tipo jurel. ¿Y qué es salmón? Es tipo jurel. ¿Pero qué es lo que hay adentro? Jurel. Jurel, por hermano. ¿Para qué le ponen un tigre? Y hay cristianos que dicen ser hijo de Dios, que caminan con Dios y no lo son, hermano. Y la Biblia dice que el que está con Dios es enemigo, el que está sin Dios es enemigo de Dios, y el que está con Dios lo vamos a ver, ¿cierto? Amén. Entonces, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿ya? Amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por Ya, nosotros. esta parte yo creo que todos la conocemos, que dice la Biblia que Dios muestra su amor, porque es maravilloso y grande el amor del Señor, ¿cierto? Amén. Que aun siendo nosotros pecadores, aun siendo que no teníamos ningún tipo de merecimiento, hermano. Si eso es lo que hace más grande el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, porque ni usted ni yo merecíamos que Cristo diera su vida por nosotros. Amén. Hay gente que dice, no, si Dios vio algo lindo en mí. No, hermano, Dios no vio nada. Dios lo único que vio es que estaba muerto en tus delitos y en tus pecados. ¿Y qué vio en mí? Nada, por hermano. Que vio que yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, ¿cierto? Y dice más, Dios muestra su amor. Con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Siga leyendo, por favor. Pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Amén. De la ira, hermano, viene una condenación. Yo no puedo dejar de enseñar esto, hermano. Yo sé que a mí me llamaba la atención hace un tiempo atrás de que existen palabras que se están perdiendo de las enseñanzas bíblicas, hermano. La palabra como infierno, la palabra como condenación, la palabra como juicio, la palabra como arrepentimiento. Esas palabras se predican muy poco, y no es que están desapareciendo de la Biblia, sino que están desapareciendo de los púlpitos, de los altares, están desapareciendo de la boca de los predicadores, hermano. ¿Y por qué? Por querer agradarse con la gente, pues, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? La gente quiere agradarse quiere encontrar el favor de la gente. Siendo que nosotros los predicadores, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el favor de Dios. Amén. Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. 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 Siga leyendo, por favor. Dice, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Dice la Biblia, lo acaba de leer, que éramos enemigos de Dios. ¿Ve? Amén. Yo podría haber partido leyendo al tiro este texto donde dice claramente que somos enemigos de Dios, pero yo quería demostrarle cuáles eran los motivos por el cual no éramos amigos de Dios, o por qué había esa enemistad que hay con Dios. Amén. Entonces, hermano, existe una división entre Dios y el hombre, y existe una enemistad. No sé si me va entendiendo, hermano. No es tan simple como cuando alguien dice, no, hermano, no, si Dios a mí me escucha igual. No, hermano. Existe una enemistad entre Dios y el hombre, y esa enemistad Jesucristo la reconcilió. ¿A través de qué? Del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿cierto? Lo acaba de leer. Entonces, si hay una enemistad, tiene que haber una reconciliación. ¿Y quién hace esa reconciliación? Lo volvemos a decir, Jesucristo. Amén. Amén. Siga leyendo, por favor. Y no solo esto, sino que también nosotros gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Cuando la persona conoce al Señor, viene al conocer, sale Cristo a su camino, hermano. ¿Cierto? Conoce al Señor. El sacrificio de Cristo se hace efectivo sobre él. Existe una reconciliación Amén. entre Dios y el hombre. Amén. Ya no hay conflicto entre Dios y el hombre. ¿Ya? Entonces cuando alguien, imagínense, le voy a poner un ejemplo. Ustedes están en el trabajo, trabajan, ¿cierto?
Sí. Poco, pero trabajan, ¿ya? Ya dejémoslo en que trabajan, ¿ya? Ustedes están en el trabajo y se acerca una persona que no conoce al Señor, ¿ya? Una persona que no conoce al Señor. ¿Sabe qué, hermana? ¿Qué puedo hacer? Estoy mal con mi esposo. ¿Qué hago? De repente nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta más simple? Pídale al Señor que el Señor le responda. Amén. Pero debemos hacer eso. Si esa persona no conoce al Señor, está enojada con Dios, pues. Hay enemistad entre Dios y el hombre. ¿Cuál no tiene que ser nuestra función como cristianos? Decirle a esa persona no que le pida a Dios, sino que se acerque a Dios, que busque a Dios, que abra su corazón. Que para llegar a Dios allá arriba necesita a Cristo. Amén. No hay otro intermediario para llegar a Dios que no sea Cristo. Y no le puedo decir, oye, pídale a Dios, no. Se tiene que acercar a Cristo. Amén. Y que en Cristo, en su amor y en su misericordia, le pueda recibir. Recordemos que esto no es cuando el hombre quiere, pues hermano. Amén. También tenemos que entender que si nosotros vinimos al Señor, no fue cuando yo quise, Amén. ¿cierto? No fue cuando yo, sino que fue cuando Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quién. Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios tiene misericordia, y me voy a salir un poquito del tema, es porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado si nos apartamos del Señor. Hay gente que se aparta del Señor y dice, yo una vez le escuché a una persona, no, si yo escuché que el Señor viene en el 2021, así que en diciembre del 2020 yo vuelvo a la iglesia. Es como que si yo, voy, vengo y voy cuando quiero. No es así, hermanos, cuando Dios tiene misericordia. Amén. Y nótese qué ha pasado. Y póngame atención en esto. Usted se va a dar cuenta que a veces viene gente que se apartó del Señor. Y vienen a la iglesia porque lo invitaron, porque hay una presentación, un matrimonio, o hay algo especial. Y vienen. Y se van. Y no aparecen más hasta la próxima presentación o la próxima actividad de la iglesia. Y tú puedes decir, pero si ellos vinieron siendo que se habían apartado. Es que, hermano, esto no es cuando ellos quieren. Pueden tener las ganas de cambiar, pueden tener las ganas y el deseo de volverse a Dios, pero es cuando Dios tiene misericordia. Amén. 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 Entonces somos enemigos de Dios, pero decía la palabra del Señor que nos reconcilió con Dios. ¿Ya? Vaya a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Ya? Ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya, momento. Vamos por partes. La Biblia enseña de que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Nueva criatura. ¿Ya? Se convierte en una criatura pecadora, pasa a ser hijo de Dios, redimido, justificado, perdonado, adoptado, reconciliado. Y todas esas cosas, hermano, aparecen como van dentro de la bendición que le da Dios al ser humano, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando el hombre conoce al Señor, la Biblia enseña que esta persona nace de nuevo, no un nacimiento físico, ¿cierto? Es un nacimiento espiritual. Y lo refleja el texto que acaba de leer la hermana, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. las cosas Viejas pasaron. aquí son todas ellas nuevas, ¿ya? Amén. Solamente en Cristo existe este nuevo nacimiento, ¿ya? Amén. Y búsqueme Primera de Pedro 1:3, por favor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Hay hartas cosas que recibimos, como les decía, cuando nacemos de nuevo, y los vamos a ir viendo a través de los programas, si es que así Dios los permite, y si no, también lo podemos hacer ahí los hermanos, los que me invitan el día jueves, ahí vamos a ir metiendo entre medio algunos temas relacionados con la naturaleza del ser humano cuando conoce al Señor. Pero número uno, esta persona dice que conoce al Señor, y al conocer al Señor se vuelve una nueva criatura. Número 2, siga leyendo, por favor. ¿A dónde se me fue? No, Ya, mira, 18. Y todo esto proviene de Dios. Ya, quien- la salvación no tiene parte humana. La salvación no es que ya yo pongo la mitad y Dios pone la otra mitad. No, mentira, falso. La salvación
proviene de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. Y el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, Hechos. debería sabérselo de memoria porque lo hemos ocupado Sí. todos los estudios, ¿ya? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces no existe otro nombre en el cual nosotros podamos tener salvación que no sea el nombre de Cristo, ¿cierto? Amén. Solamente en Cristo hay salvación, ¿ya? Amén. Amén. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos siempre tener y afirmar con fuerza y con valentía, hermano, que solamente en Cristo hay salvación, Amén. ¿ya? No hay salvación en ninguna otra cosa, no hay salvación en otras personas, solamente en Cristo nosotros tenemos salvación. Amén. Siga leyendo, por favor. Ya, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya, Dios nos reconcilió ¿con quién? Con- Imagínense, hermano, Dios hizo que Cristo viniera a la cruz para él reconciliar con él mismo. Imagínense, él mandó a Cristo. Mire, imagínense qué grande es Dios. Dios nos reconcilió, se reconcilió con el ser humano y él puso el medio de reconciliación, que fue Cristo. O sea, Dios reconcilió consigo mismo al ser humano a través de Jesucristo. Amén. Y nos dio ¿qué cosa? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya, vamos, dejémoslo hasta ahí. Sígame, léame el versículo, el ministerio, los reconcilió consigo mismo. Colosenses 19. 1:19. Amén. Por cuanto agrado al Padre que él De nuevo. habita- Por cuanto agradó al Padre Ahí sí, pues, que agradó al Padre, ¿ya? que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya. Dice la Biblia que reconcilió Dios con Cristo todas las cosas. Mire, tenemos que entender una cosa. Cuando Dios creó el paraíso, ¿cierto? Creó el Edén y creó al hombre y creó a la mujer, ¿cierto? Amén. Ya. Creó al hombre y lo puso en el Edén y era todo eterno. ¿Usted sabía que era todo eterno? El Dios puso en medio el árbol de la vida y si el hombre comía de ese árbol iba a tener eternidad. Pero el hombre prefirió comer del árbol del... Pero eso ya es de otro tema, ¿cierto? Sí, yo sé que ustedes están listas ahí para atacarme si empezaba a hablar de la mujer. Yo sé que... Por eso lo omitió. sí, van a abrir aquí, van a sacar el pañuelito verde para atacarme, ¿ya? Pero yo me voy a salir de ese tema, ¿ya? Pero ¿sabe dónde radica el tema? Hermano, fuera de broma, espero que ninguna ande con pañuelito verde, ¿ya? El hombre en el huerto del Edén pecó y a consecuencia de ese pecado contaminó a toda la raza humana hasta el día de hoy. Y no solamente eso, hermano. ¿Sabe por qué? Nosotros hoy día somos pecadores y por eso tenemos un cuerpo que se envejece, que enferma, que se desgasta, que se cansa y un sinnúmero de cosas. Pero el mundo donde vivimos también se va desgastando. Amén. El mundo en que vivimos se va corrompiendo. Hay leyes en la termodinámica, en los temas químicos que enseñan que la energía no se pierde, sino que se cambia. Y es una demostración de que todo va variando, todo va produciendo un cambio en las cosas. Todo se envejece, todo lo que tenemos, el mundo que hoy día tenemos, todo va envejeciendo. ¿Y eso por qué? A consecuencia de la maldad del corazón del hombre, por hermano. Amén. Imagínense, yo tenía una conversación con unos compañeros, un poquito nada que ver con el tema, pero hablábamos de los terremotos el otro día. Yo le dije, ¿sabía usted que en el paraíso, en el huerto del Edén, no habían terremotos? Y en la eternidad tampoco van a haber. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios no existen, sino que estas son las consecuencias de un mundo en pecado y una consecuencia dentro de la naturaleza pecaminosa del hombre, por más. Es por eso que nos enfermamos, envejecemos, nos duele algo, nos cansamos y va a llegar a cierto punto, hermano, donde vamos a tener que fallecer físicamente. Pero los que esperamos en Cristo esperamos la vida eterna, que es una vida espiritual. Amén. ¿Ya? Entonces el ser humano necesita reconciliarse con Dios
¿Por qué? Porque en la eternidad vamos a tener un mundo que no se acaba, que no se corrompe, que no envejece. Amén. Pero por sobre todas las cosas, ¿cuál es el plan de Dios? Es con el hombre, hermano. ¿Sabe por qué es tan importante que la salvación del hombre para Dios? ¿Por qué el hombre vale más que la naturaleza, vale más que los animales? ¿Por qué el hombre vale más que los... ¿Usted sabe por qué el hombre vale más que todos los tesoros del mundo? Porque lo dice la palabra del Señor. Porque somos semejanza de Porque Dios. somos hechos a la imagen Amén. y semejanza de Dios. Amén. Es por eso que el hombre vale tanto. Amén. Y por eso que Jesucristo vino y dio su vida por amor a nosotros. Amén. Amén. Leyó hasta el 22, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Hasta el 22? ¿Sí? No sé. Vamos a volver. Ya, pero no importa. Lo que importa es entender de que Dios nos reconcilió a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya, lo que acabamos de explicar. Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya, nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra De la reconciliación. reconciliación. Y en el Amén. versículo 18 hablaba que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo Amén. que es esto, hermano? ¿Usted sabe lo que es el ministerio de la reconciliación? O sea, dentro de lo que estamos estudiando, de que Dios a través de Cristo reconcilió su relación, reconcilió al hombre con Dios. Amén. Pero a nosotros, a sus hijos, a los reconciliados, les dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que predicáramos para que la gente pudiera reconciliarse con Exactamente, ya eso lo vimos el jueves, ella sabe porque estuvo en el otro estudio, ¿ya? Jesucristo. No, pero ahí usamos otro texto. Porque igual va a salir adelante, así que no voy Ya. a decirlo. Entonces, Dios nos entregó a nosotros los cristianos el ministerio de la reconciliación. Ya, Amén. usted escucha eso, hermano, yo no sé qué ministerio tengo. Ya, aquí le estoy dando uno, hermano. El ministerio de la reconciliación, que es enseñar a las personas que necesitan a Cristo, que Amén, solamente amén. en Cristo hay salvación, Amén, que solamente Señor. en Cristo hay esperanza. Y volvemos al ejemplo que hablamos recién. Cuando se le acerque el compañero de trabajo y le diga, uy, estoy mal con mi esposo, acércate a Cristo. Amén. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu corazón a Cristo. Amén. Esa es la única solución y la única esperanza que Él tiene. ¿Por qué? Para que pueda haber reconciliación con Dios y para que Dios pueda escuchar su oración. Amén. Sí, Señor. ¿Me entiende? ¿Se va entendiendo? Sí. Y debemos nosotros predicar de esta paz. ¿Ya? Mire, hay un texto que no lo tenía aquí anotado y lo voy a buscar, que se utiliza muy mal. ¿Ya? Hay una doctrina que enseña de que hay poder en la boca del hombre y de la mujer, y que si yo hablo cosas buenas me va a ir bien, y si yo hablo cosas malas me va a ir mal, y es una doctrina totalmente errada y ha estado bastante en boca de varias páginas en este tiempo, porque han salido varios predicadores que le hablan al virus que el virus va a desaparecer, y ahí estamos, pues, hermano, ¿ya? Y mire, el texto que yo le voy a leer está en Proverbios capítulo 18, versículo 21, ¿ya? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ve, hermano, ¿qué está hablando usted si ahí dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua? Ya, le explico. Para entender, usted siempre, hermano, siempre, para usted entender el contexto de lo que lo está leyendo, usted no puede tomar el texto así al azar y tomarlo y leerlo así por leerlo. No, todo texto bíblico tiene un contexto, ¿cierto? Y nótese, mire, me voy a retroceder solamente algunos versículos, voy a leer el versículo 4, dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, ¿ya? Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría, ¿ya? Lo vuelvo a leer para que me vayan entendiendo. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. O sea, mi boca, cuando se produce, se convierte en aguas profundas y un arroyo que rebolsa sabiduría. ¿Cuándo mi boca se llena de sabiduría?
Cuando leemos la palabra. Cuando leemos la palabra, cuando yo hablo de la palabra. Cuando yo hablo de Cristo y enseño la palabra del Señor, mi boca se convierte en fuente de sabiduría. Vámonos al versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir este texto entonces, hermano? Que en mi boca Dios me dio la autoridad de yo poder entregar la palabra del Señor. ¿Ya? Pongamos un ejemplo y se los pongo así bien práctico. Imaginemos que nos llaman a orar por alguien y nos encontramos con una persona que está agonizando. Y Dios nos está dando la oportunidad de nosotros poder hablar con esa persona minutos antes de esa persona fallecer. ¿Ya? Y si yo voy a esa persona y le digo, arrepiéntete, entrégate a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo, reconócelo como el Salvador de tu vida. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? ¿Hablando qué cosa? Palabra de Dios. Entonces en mi boca hay ¿qué cosa? Vida. Porque esa persona va a fallecer, pero se va a ir a una eternidad en Cristo si se arrepiente por la predicación de la palabra de Dios por mi boca. Amén. Pero si yo le predico lo que predican algunos predicadores en la televisión, o en la radio, o en internet, Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero me tienes que dejar en tu herencia, en tu ofrenda. Entre más grande tu ofrenda, más grande va a ser tu milagro. ¿Has escuchado esas tonteras que digo, no? Sí. O quizás otros de por ahí que dicen, querido amigo, você para de sufrir. Y no para de sufrir. Y no paran nunca de sufrir, por hermano. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, ya el título del para de sufrir ya es una herejía, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Que esa persona muere y se va creyendo de que Dios le va a bendecir. Y esa persona se va a una eternidad sin Cristo. Mi boca fue fuente de muerte. Amén. Si yo hablo la palabra de Dios, mi boca se convierte en fuente de vida. Amén. Entonces, nuestra misión como cristianos es compartir de la palabra del Señor. La palabra del Señor incomoda, la palabra del Señor molesta. Es que, hermano, a mí una vez me dijeron, es que, hermano, la palabra de Dios incomoda. Incomode nomás, hermano. Incomode nomás. Si hay muchos que están incomodando a Dios con su forma de vivir, hermano. Debemos incomodar, La palabra de Dios incomoda, pero trae esperanza. La palabra de Dios, hermano, de repente es como una bofetada, pero trae amor, trae misericordia, trae cambio en el corazón del ser humano. Amén. ¿Cuál es nuestra función como cristianos que tenemos el ministerio de la reconciliación? Es predicar, y no solamente predicar, sino que vivir. Amén. ¿Ya? Hermano, usted, póngame atención en esto, usted puede ser la única Biblia que sus compañeros de trabajo van a leer. Como yo, sí. Si estoy reflejando el carácter de Cristo en mi vida. Tengo que vivirlo, pues, hermano. No puedo tener una vida carnal y después querer decirle a la gente, ven a Cristo. No puede ser, hermano. Tenemos que vivir la palabra de Dios para que Dios pueda producir un cambio en la vida del hombre, por hermano. En la vida del ser humano, que todos necesitamos eso. Entonces Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo la gente se acerca a Cristo? Cuando escucha la palabra del Señor. Debemos predicar la palabra del Señor, de que en Cristo hay salvación, de que solamente en Cristo hay esperanza, de que Él murió en una cruz por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día y está sentado a la gloria del Señor, y que un día vendrá por nosotros y nos tomará y nos llevará y estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que predican la palabra. Los que predican la paz. ¿Pero la paz entre quién? Entre Dios y el hombre. Sí. Y eso se llama reconciliación, lo que estamos viendo. ¿Ya? Mire, vaya a Romanos capítulo 11, versículo 15. ¿Lo tienen? Sí. Ya. Tarea para la casa, para los hermanos que están escuchando, ¿ya? Tienen que leer el párrafo completo. Ahora vamos a leer solamente un versículo. Romanos 11, 15, ¿ya? Ya. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ya, dice que para que hubiera reconciliación entre Dios y el hombre tuvo que haber una exclusión. O sea, Dios tuvo que sacar a alguien para poder reconciliar a Dios con el mundo. Y es que Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel, la nación judía, que era la nación escogida de Dios. Dios la tuvo que sacar, hermano, darle prioridad no solamente a la nación judía, sino que darle prioridad a los gentiles. Y ahí el pueblo dice, yo como apóstol a los gentiles, y empieza a enseñar, y enseña más adelante de que Dios como una raíz, hermano, tuvo que cortarle el olivo natural e injertar olivo silvestre. ¿El olivo silvestre qué somos? Nosotros. Amén. Pero no tenemos que jactarnos contra el olivo natural. Porque poderoso es Dios para que el mismo que cortó el olivo natural pueda injertar el olivo natural e injertar el olivo silvestre, cortar el olivo silvestre y volver a injertar el olivo natural. Amén. Eso quiere decir que si una persona gentil que no viene a Cristo no tiene salvación, y quiere decir que un judío, hermano, que haya nacido, que haya sido un judío de verdad, hermano, no que ahora algunos se ponen a algo nomás y son judíos, no, un judío de verdad, hermano, se entrega a Cristo porque solamente en Cristo hay salvación. Amén. Esa persona pasa a ser hijo de Dios y es salvo. Amén. Pero toda la salvación es de Dios, es de Cristo, todo tiene que ser de Cristo. Tanto judío, griego, gentil, chileno, peruano, argentino, todo, absolutamente todo, no tiene nada que ver su nacionalidad, sino que si viene a Cristo y se entrega a Cristo, puede ser salvo. Amén. Va a ser salvo, amén. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Ya, este es un salmo, ¿ya? Pero está siendo citado en el libro de... Primera de Pedro. Exactamente. Gracias, hermana. Siga leyendo, por Dice, favor. y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ya. ¿Se da cuenta? Mire, vamos a partir de atrás para adelante. Dice el texto que los ojos de Dios, ¿cómo decía? Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Ya? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Ya. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el Contra mal. aquellos que hacen el mal. ¿Se da cuenta que usted no puede ir a su compañero de trabajo y decirle, pídele al Señor? Amén. No puede, ¿por qué? Porque el rostro del Señor está en contra del que está, de su enemigo, pues, hermano. De su enemigo, porque todavía no ha alcanzado la reconciliación. Y dice que el que quiere vivir días buenos, hermano, pero la palabra del Señor dice que cada vez esto se va a poner peor. Claro, pues, hermano. Pero nosotros los cristianos estamos de paso nomás por este mundo. Nosotros creemos en un mundo mejor, pero no aquí en la tierra, sino que creemos allá en la eternidad, con Cristo todo el día por la eternidad. Esa es la vida eterna, hermano. Y quizás, hermano, en esta vida hay cristianos que padecen, que son perseguidos, que son torturados, que son atormentados, que viven en tribulación, que viven en tormento. Y estos días mejores habla acerca de esa eternidad que un día tendremos, pues, hermano. Porque, hermano, una de las cosas que nos entrega el Señor es que vamos a ser eternos y disfrutaremos de su bendición eterna todos los días, hermano. Amén. ¿Cierto? Hasta la eternidad. Y dice que el que quiere ver buenos días, refrene su lengua y su boca de hablar engaño. Amén. Hermano, también lo voy a tocar profundamente en unos días más adelante, si es que así Dios lo permite. La salvación no es por obra y las bendiciones no dependen, hermano, si yo hago o no hago cosas, hermano. ¿Ya? Pero ¿qué quiere decir? Siga adelante, ahí leyendo, porque ahí está la clave. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. Y Busque sígala. la paz. ¿La paz con quién? Con Jesucristo. Con Dios, hermana. ¿A través de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Ya Amén. tenemos que entender claro siempre la Trinidad, tenemos que tenerla clara. ¿A quién ora? ¿A quién se le debe orar? A Dios, ¿A Dios quién? Dios Padre, A Dios Padre. ¿Me está preguntando o me está afirmando? ¿A quién debemos orar? Adiós. A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿A quién? A Dios Padre por intermedio de Jesucristo. Exactamente. ¿Ves que nosotros tenemos que entender la Trinidad, pues, hermano? Amén. amén. ¿Cierto? Dios está aquí, ¿cierto?
en medio nuestro. Amén. ¿A través de, por intermedio de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. ¿Ves? Tenemos que entenderlo porque Dios está en su trono, Jesucristo está sentado a la diestra, y el que Amén. está aquí entre nosotros es el Espíritu Santo, Amén. que también es Dios, ¿ya? Pero ese es otro tema, no me quiero alargar, hermano, ¿ya? De que Dios es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿amén? Amén. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, predicar el Evangelio, para que las personas puedan entender que en este momento se encuentran en una condición de enemigos de Dios. Amén. Hermano, predique de Cristo, que en Cristo hay salvación, de que Cristo hay esperanza. Y los hijos de Dios, prediquémoslo. Y también, hermano, tomémonos un tiempo de meditar y de reflexionar y de darnos cuenta lo grande y maravilloso que ha hecho Dios con nosotros. Amén. Amén. Lo maravilloso que ha sido, hermano, esto de qué? De ser reconciliados con Dios y haber recibido el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la justificación de Dios y Amén. todo lo que Dios nos entrega, hermano. Fuimos reconciliados con Dios y es una noticia maravillosa. Amén. Maravillosa, ¿sabe por qué? Porque hoy tengo paz. Hermano, estamos en medio de una crisis donde la gran mayoría, y nos incluimos nosotros porque no hemos conversado, estamos en una crisis, en una pandemia, con una situación laboral complicada, una situación económica complicadísima. Amén. Estamos en tiempos difíciles, Amén. en tiempos donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana, Amén, Señor. donde no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo el día de mañana, con nuestra salud y muchas cosas. Pero dentro de unas cosas, dentro de todo, hay algo que marca la diferencia. Es que tengo paz en mi corazón. Amén. ¿Y eso sabe por qué? Porque Jesucristo un día me reconcilió con Dios. Amén. Sí, Amén, Señor. gloria al Señor. Porque Jesucristo, con el sacrificio hermoso que Él hizo en la cruz del Calvario, reconcilió mi vida, que estaba muerto en mis delitos y en pecado, Amén. con Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1, y con este texto terminamos. Amén. Justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por lo que yo hago, por lo que yo soy, No, por la Pituto, por mis amigos, por la iglesia, Amén. por la fe. fe. Por la fe. Amén. Solamente por creer en Cristo, hermano. Amén. Solamente por la fe somos justificados. Siga leyendo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Amén. Amén. Por, ¿Sabe? No, siga leyendo. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Amén. medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe por qué usted puede dormir tranquilo en la noche? Aunque no tenga nada para el otro día, es porque tiene paz con Dios. Amén. Y porque esa paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos lleva ¿a qué? A entender de que el día de mañana no nos pertenece y que llegará el día muy pronto donde estaremos disfrutando la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Pues lumbrera esa